Bueno, acá tenemos el tema que dije antes, que me parece muy interesante el de hoy, que es la soledad, y particularmente elegí textual el tema de una de las participantes que era la fama tiene mala prensa, ¿no? Tal cual, ¿no? Sí, tiene mala prensa, porque en realidad la palabra soledad pareciera que siempre está referido a un estado desagradable, ¿no? De tristeza, de pena. Bueno, en primer lugar vamos a empezar a describir, ¿no? La palabra soledad deriva del latín solitas, que quiere decir carente de compañía. Cuando alguien, bueno, está solo, literalmente. En realidad puede ser por elección, es decir, por una decisión voluntaria, por una decisión de querer estar solo por distintas causas, o por distintas circunstancias de la vida que esa persona pueda llegar a estar sola. Ahora, la falta de contacto con otras personas, eh, digamos, puede ser de manera personal una elección en el sentido que a veces hay quienes lo consideran como una necesidad para tener un espacio de conocimiento, por ejemplo, de autoconocimiento, de autorreflexión, para poder tener un periodo de introspección, ¿no? Como necesario. Eh, a mí me parece ya señalarles antes que quizás después pase a otro tema y más avance en el tema y me olvide, que es una película que posiblemente la hayan visto, pero tiene mucho que ver con esto, trae como distintos condimentos de distintas cuestiones de las cuales vamos a hablar hoy en relación a la soledad, que es la película de Julia Roberts y Bardem, Come, Reza y Ama, del 2010, la deben haber visto seguramente, que está filmada en la India, que tiene, bueno, aparte de unos paisajes hermosos, la trama, y bueno, habla justamente de esto, ¿no? Que a partir de una separación entra en un proceso de duelo y elige hacer un viaje que de alguna manera le permite esto, ¿no? Ella hace la elección de hacer una introspección, de alejarse de alguna forma, eh, y bueno, y recorre un camino maravilloso. Es muy posible que esa película la hayan visto porque la han pasado muchas veces, pero es como muy buena, es como un icono también, ¿no? En relación a este tema. Aparte el personaje de ella, bueno, particularmente me gusta mucho como actriz, me parece muy, muy adorable, y de alguna manera es para verla más de una vez, ¿no? Son de esas películas que uno dice, bueno, es tan buena que la veo más de una vez y uno en cada vuelta descubre algo distinto, que eso es lo que hacen las buenas películas. Eh, a ver, la soledad sí podemos pensarla que como elección dijimos puede ser elegida también, ¿no? Como dijimos para una introspección. Y también es percibida de acuerdo a cada persona de una manera distinta y porque también hay distintos matices en relación a la soledad, ¿no? Depende de las circunstancias, depende del momento, cómo es vivido. Hay quienes por ahí lo experimentan como una situación a la soledad, de tristeza, de desolación, como una falta de pertenencia, como si la vida, digamos, careciera de sentido. Esto generalmente en este punto es algo que suele suceder en los casos donde uno está en una situación de duelo, ¿no? Donde pierde un ser querido, que puede ser físico o no, en una separación, por ejemplo, ¿no? Esto es como vivenciado de esa manera donde pareciera que todo carece de sentido. Obviamente en un periodo de duelo esto es algo, digamos, podemos pensar normal, esperable, lo mismo que le sucede a la protagonista de la película, en este caso a la que les sugerí, donde ella es, digamos, entra en un proceso de duelo por la separación. Entonces ahí sí podemos decir que aparece dentro de una situación y un contexto normal donde es esperable que esto suceda, porque bueno, se da la pérdida y la separación de un ser que uno quiere, ¿no? Por otro lado, a ver, podemos tener en cuenta que lo peligroso es cuando el miedo a la soledad controla la vida, ¿no? Porque, a ver, el miedo en sí, digamos, es como el primer mecanismo de defensa que cobra, digamos, la supervivencia. Y después el miedo se puede trasladar a otras cosas en la vida. De hecho, siempre hay algún miedo a algo, ¿no? Dentro de lo esperable y normal, ¿no? No el miedo que paraliza, como hemos dicho otras veces. Por el miedo a perder un ser querido, a que alguien se enferme. Bueno, en esta situación justamente que estamos atravesando de pandemia, a que los seres queridos se enfermen o que haya algún problema, digamos, el temor puede estar,
Ahora, el tema es cuando esto pasa a controlar, por ejemplo, en relación a la soledad, el miedo y controla la vida, ¿no? Ahí se corre el riesgo de entrar como en un lugar, en un camino tenebroso, diría. ¿Por qué? Porque ahí donde aparece de una manera tan terrible, como si fuese un camino unilateral, uno diría, ¿no? Soledad, eh, tristeza, soledad, podría pensar uno, angustia, donde cobra solo ese camino, digamos, tiene como una mirada negativa la soledad, ¿no? Y por eso digo que es polémico, porque en general se habla de soledad y se asocia con algo de esto. O sea, el personaje de Soledad Solari, como les decía, cuadraría justamente en lo que generalmente es lo primero que se representa cuando se habla de soledad, como si fuese algo absolutamente negativo, ¿no? Cuando en realidad estamos viendo que podemos tener otra mirada del tema de la soledad y que muchas veces puede tener que ver con algo también positivo, ¿no? A ver, existe como la falsa, a veces como ilusión de que más en esta sociedad donde estamos como formateados, pareciera que nos vamos a sentir acompañados, bien, seguros, felices, si estamos con gente, si tenemos pareja, si tenemos bienes económicos. Obviamente, a ver, nadie vive del aire, pero digo, pareciera que está como sobrevaluado todo eso, ¿no? Y perdemos de vista que en realidad con lo que contamos básicamente es con nosotros mismos cada uno, ni más ni menos, ¿no? Como siempre digo, nacemos solos y morimos solos. Y no lo digo desde un lugar trágico, porque así estemos rodeados de 20 personas cuando nacemos o cuando morimos, la realidad es que el acto en sí es único, es personal. Entonces, hay como una falsa ilusión de que no es así y que otras personas nos van a completar. Por eso el tema de la soledad a veces con mucha gente lo vive con mucha tristeza, le genera mucho agobio, mucho pesar, muchísima angustia, ¿no? Y le resulta como insoportable, ¿no? Hasta uno podría pensar que le resulta insoportable la idea o que pierden de vista que esto que digo, ¿no? Que estando bien con uno mismo, uno debería estar bien. Esto no implica estar aislados. Lo ideal sería estar solos y poder disfrutar de la vida y estar bien, y también poder estar acompañados y poder disfrutar y estar bien. Pero pareciera que socialmente solo se pudiese disfrutar si uno está acompañado y rodeado de gente o si está en pareja todo el tiempo. Y bueno, esto obviamente a cada uno le pega de una manera distinta, ¿no? Habría como distintas, podemos pensar como características en relación a la soledad, ¿no? Por un lado está el tema de los mandatos sociales, ¿no? O los mandatos culturales. Hay mucha gente que está como apegada a esto del qué dirán, ¿no? Y por eso a veces sostienen relaciones insostenibles, relaciones que tienen que ver más con el apego, con la dependencia, por no estar solos, ¿no? Porque supuestamente el estar solos implicaría como, o estaría asociado al fracaso. Esto en muchos casos sucede, ¿no? Esto yo lo veo con frecuencia en el consultorio, donde por ahí alguien que sale de una relación inmediatamente entra en otra, y no lo digo de un lugar crítico, lo digo de un lugar, a ver, donde se pone de manifiesto muchas veces esta dificultad, que es como una constante. O sea, esa persona no puede, ¿no? Sucede en hombres, sucede en mujeres, como si no pudiesen estar solos en ningún momento. Esto es en lo individual de lo que estamos hablando, ¿no? Cuando digo que estamos hablando de una oportunidad de la otra cara de la soledad, no de la que en primera instancia aparece siempre en primera plana, que tiene que ver con la tristeza, sino de esta otra que hablaba de la introspección, que tiene que ver con poder descubrir qué cosas nos gustan, poder estar en contacto, poder estar bien con nosotros, mimarnos, priorizarnos, cuidarnos, querernos. En la medida que uno puede estas cosas, uno puede estar bien con otros, ¿no? Ahí uno podría pensar, elegir estar con otras personas, no por necesidad, sino por deseo, que no es menor la diferencia. Pueden ser en relación a parejas o amistades, porque también veo que hay a veces relaciones de amistad que son como muy nocivas y muy tóxicas. Podríamos llamarle estas relaciones que definimos de apego, ¿no? Que son relaciones como muy intensas, con carácter así como obsesivo, como
como esta cosa, en el fondo igual muy frágiles, pero donde pareciera que son como muy intensas y donde pareciera que el otro le va a garantizar a uno, repito, de la índole que sea de pareja, sea de amistad, le va a aportar seguridad, compañía eterna, decir, permanencia, donde de alguna manera le va a dar sentido, me va a hacer feliz. Bueno, este tipo de cosas se dan las relaciones de apego. Por eso digo que acá hablamos de soledad, pero también tenemos que hablar de la soledad en relación a la tristeza, a las relaciones de apego por un lado, y por el otro lado la contracara, que es de la misma moneda, de la soledad, que es la parte grata, podríamos pensar, y que es la parte valorable, que es la que generalmente se le escapa, ¿no? Es decir, la primera que aparece es la otra, la de Soledad Solari, y la otra, que es la que, donde uno puede capitalizar y donde uno puede partir mejor hacia cualquier lugar, que es el de la introspección. Por eso yo decía el otro día que en este periodo por ahí de pandemia, donde estamos como un poco más, en algunos aspectos quizás, detenidos, o es un espacio como lo podríamos aprovechar para la introspección y para reflexionar, y que no es casualidad que esté sucediendo esto, que nos obliga a detenernos de alguna manera, ¿no? Creo que es el momento oportuno para poder hacerlo, y esto lo vengo diciendo desde el principio de cuarentena, ¿no? Tratemos de ver este lado positivo de esto, que no es grato, pero bueno, en un aspecto por ahí nos permite conectarnos con nosotros mismos. Esto es como la frutilla del postre, sería poder hacerlo. Y digo esto porque no todo el mundo lo puede hacer. Hay gente que le angustia muchísimo poder estar solo y poder disfrutar de cosas, ¿no? Yo he escuchado en más de una oportunidad en pacientes, por ejemplo, decir, me encanta ir al cine, pero no voy. ¿Y por qué? Y porque estoy solo, porque mis amigos no coinciden, porque, pero bueno, ¿y por qué? Porque si no es digamos, obligación ir de a dos al cine, se puede ingresar de a uno, ¿no? Igual esto me causa mucha gracia porque en referencia a esto tuve la experiencia, una oportunidad, me gusta mucho el cine, y tenía justo un tiempo en el medio, en ese momento yo vivía muy cerca de unos cines, entonces, bueno, aproveché el break y me fui a ver una película. Cuando estoy en la cola, porque obviamente este hecho sucedió hace unos años atrás, por ahí donde el tema no era tan de comprar así ibas y la sacabas la entrada antes por ahí, ¿no? O sea, esto era a la tarde, en un horario por ahí atípico, pero había gente comprando entradas, se ve, para otros horarios, para la noche quizás. Y en la cola, recuerdo que eran 3 hileras, yo estaba en la del medio y había gente comprando. Cuando yo pido la entrada, que me preguntan cuántas, porque es la clásica, cuántas, una, automáticamente fue como que las miradas, ¿no?, se depositaron, y esto es lo que sucede, ¿no? Es decir, es como que hay cierta idea que hay cosas que uno las puede hacer o disfrutar solo si está acompañado. Obviamente que se puede disfrutar también acompañado y que es muy rico y gratificante. Pero si me gusta el cine y no tengo la posibilidad de ir con otra persona o tengo ganas de ir solo, ¿por qué no poder hacerlo? ¿No? Y esto es lo que sucede con frecuencia en relación a muchas cosas. Una vez un paciente me decía que siempre le quedaba un espacio entre la oficina y después él se iba al gimnasio, entonces decía, siempre paso por una cafetería que me encanta, que voy cuando, le quedaba como 40 minutos libres, ¿no? Me decía, me encantaría poder entrar y tomarme algo y comer algo mientras... Y yo le preguntaba por qué no lo hacía, o sea, yo no comprendía a qué iba, ¿no? Entonces me decía, no, porque estoy solo. Y le digo, ¿y cuál es el problema? Le digo, te podés sentar, podés leer, podés disfrutar de un café, de algo rico, o sea... no puedo sentarme en un lugar solo donde siento que hay otras personas y me pueden ver. A él se le jugaba esto de qué dirán, ¿no? De la mirada de los otros. Fíjense qué ejemplo tan pequeño y tan significativo, ¿no? Es decir, porque como un hecho que podía ser o pasar desapercibido, uno podría pensar que es algo tan pequeño que le podía resultar gratificante, se estaba privando por lo que él suponía. Esto era una proyección de él, ¿no? De lo que pudieran pensar los demás, independientemente de que los demás pensaran, porque también esto sucede,
¿no? Alguna vez también lo he experimentado, que me he sentado en un bar o café, espera a la otra persona para pedir, digo, como si uno tuviera que sí o sí, digo, esto es muy común que uno lo ve, porque culturalmente y socialmente pareciera que estar solos es sinónimo de que algo está mal, ¿no? O sea, cuando también se puede estar solo y bien. Y esto no es estar haciendo promoción o un cartel de esté solo. No, estoy hablando de algo distinto que tiene que ver estar bien con uno, poder disfrutar, poder hacer cosas y poder también disfrutar, digamos, de esa soledad, como también poder disfrutar de la compañía de otros, ¿no? Que muchas veces esto es como mal visto pareciera, ¿no? Muchas veces sucede esto. Otra de las cosas que también condiciona muchas veces el tema de la soledad es esto de que hay personas que son por ahí como muy perfeccionistas, muy autoexigentes, que por ahí tienen como esta cosa que si están en una relación suponen implícitamente, por ahí no es algo que lo verbalicen, pero pareciera que conlleva pensar que si funciona es porque tiene éxito, va a estar todo bien, y si no funciona es porque es un fracaso y porque es algo que es responsabilidad personal, ¿no? Las personas que tienen mucha exigencia suelen tener esta característica, pensar que todo lo que sucede alrededor es fruto de su accionar. Y en realidad estamos hablando de una relación de pareja en este ejemplo, ¿no? Donde en realidad siempre depende de las dos personas, las dos partes, no de uno. Entonces, ojo, porque este es otro de los factores. Y otro es el temor al abandono, ¿no? Hay gente que vive con temor, ¿no? Y por eso muchas veces se, digamos, establece relaciones de apego inmediatamente, ¿no? Con mucha facilidad. Y repito, no lo digo desde la crítica, lo digo para poder comprender, ¿no? Ante la angustia que le genera esto de estar solo, porque mucha gente se deprime porque no lo soporta, porque no puede hacer un trabajo personal y de crecimiento. Entonces ahí recurre a esto de tapar, sería, ¿no? Esto de recurrir a parejas o relaciones que tienen esta característica, como dije antes, de apego, de codependencia, donde pareciera que si el otro no está, se muere, ¿no? Donde habla de una necesidad, por eso son de codependencia, no establecidas desde el deseo, donde sería, yo puedo vivir sin vos, pero elijo estar con vos, deseo estar con vos, estoy con vos porque te elijo. Esa es la diferencia, ¿no? Las relaciones de apego, en las relaciones establecidas desde ese lugar, digamos, nocivo, podríamos pensar, donde hay relaciones de codependencia, no aparece el deseo de manera manifiesta, aparece como la necesidad, ¿no? Y ahí es donde aparecen los enganches y digamos, estas relaciones que digo yo son tan frágiles, que tienen como muy pocos, por ahí, recursos, donde son pocas las condiciones que requiere, ¿no? A la otra persona. Es decir, hay como una cuestión como de muy baja autoestima, donde en realidad no importa, que el tema es estar con, ¿no? Y ahí se pierde de vista, como dije antes, que muchas veces se puede estar en pareja y se puede estar con muchas personas y sentirse solo, y a veces se puede estar solo y no sentirse solo. Es decir, no es lineal, ¿no? Esto es para pensarlo, porque muchas veces también es algo que está como esquematizado, ¿no? Esto pareciera de soledad, tristeza, soledad mal, y no, muchas veces se puede estar solo y bien. Obviamente que también una pareja suma o muchos amigos suman, pero muchas veces hay gente que está rodeado de mucha gente o muchos amigos, y en realidad, digamos, son pocos los que realmente son amigos de ese gran número, ¿no? Esto me pasaba en una época con un paciente de veintitantos que salía, me acuerdo, y decía que tenía montones de amigos y que esto y lo otro, una persona muy sociable, no tenía dificultades para relacionarse realmente, pero en una oportunidad tuvo un grave problema y realmente de todos esos amigos que él veía con tanta frecuencia, quienes frecuentaba los fines de semana y con quienes realmente estuvieron solo dos. Y puedo asegurar que era un caso como muy particular, porque estoy hablando cuando salía con grupos de 20 personas y de manera frecuente, y se encontraban y se reunían y, ¿no? Digo, esto tiene que ver con lo que hablaba antes, ¿no? Con esto que pareciera que estamos formateados,
que las cantidades hablan de, o de lo que podemos esperar de afuera, ¿no? Cantidad de personas, parejas, dinero, autos, como si eso aportara felicidad y compañía, y no. Alguna vez lo dije, si no pensaríamos que los millonarios son todos felices, ¿no? Porque también está esa ilusión, y no es así. Como también es una ilusión pensar que otra persona nos puede completar, ¿no? Esto es lo que suele pasar en el amor, ¿no? En cierta etapa. Bueno, es bueno disfrutarlo y vivirlo, pero tener en cuenta que es una ilusión, que no es una realidad. Nadie nos va a completar ni nadie nos va a venir a dar felicidad. En todo caso, podrán sumar a nuestra felicidad más felicidad, pero si uno no es feliz con uno mismo, muy difícil lo puede hacer con otro. Y me parece interesante también hablar de esto, porque también esto veo que sucede a veces en las parejas, ¿no? Acá estamos hablando de la soledad en lo personal, en lo individual, pero también en las parejas sucede muchas veces, y generalmente no es casualidad cuando por ahí no están transitando una buena época o están en crisis, que hay parejas que suelen estar todo el tiempo con gente, ¿no? Bueno, saquemos este periodo de pandemia, pero digo, acá, allá, vamos acá, vamos a bailar allá, siempre en grupo, siempre en grupo, siempre en grupo, poco tiempo solos, ¿no? Y acá también, digo, es como una simetría en lo que hablaba de lo individual. Acá sería a nivel pareja, pero muchas parejas, muchas veces, buscan como de manera evitativa, digamos. Tienen conductas de tipo evitativo, como esto de estar siempre acompañados con otros para no estar a solas y para no enfrentarse por ahí a lo que les sucede o a lo que no les sucede y tienen que rever para mejorar, ¿no? Muchas de estas cuestiones y de este trabajo que uno hace en lo personal, a veces no es tan simple, ¿no? No siempre es simple conseguir todo lo que queremos. No siempre, porque siempre hay obstáculos. Por ahí obstáculos que tienen que ver con la actualidad, obstáculos que tienen que ver con la historia personal de cada uno. Entonces, cuando hay obstáculos que tienen que ver con lo personal y que impiden que uno pueda llegar al objetivo, que es estar bien con uno, disfrutar, poder, como dije antes, disfrutar de hacer cosas uno con uno, de mimarse, de cuidarse, de quererse, y de ser feliz y de poder sentarte si te gusta, disfrutar de tomar un café en un bar que te gusta, poder hacerlo y disfrutarlo, más allá de la mirada de los otros, que los otros no deberían, digamos, si estas cuestiones que parecen banales y que debe haber otras mucho más profundas, inciden, ahí uno tiene que recurrir a buscar, a pedir ayuda, porque seguramente está incidiendo en otras mucho más trascendentes. Si en esto que parece tan banal, que es poder ir al cine, por ejemplo, nadie muere si no va al cine, pero lo digo como ejemplo que si en esto la mirada del otro nos pesa tanto, en ir al cine, en sentarnos a tomar un café, en hacer algo que nos gusta, por el simple hecho de que no tenemos compañía en ese momento para hacerlo, viajes, por ejemplo, ¿no? Me ha pasado una paciente que, por ejemplo, después de muchísimos años se separó, viajaba mucho con su pareja y realmente es como, bueno, un objetivo que ya tiene en la vida, viajar porque le gusta y lo disfruta y lo ha disfrutado siempre y digamos, bueno, cuando ella consulta en aquel momento, digamos, una de las cosas que se le planteaba era esto, ¿no? Que ella quería, pero sentía que no podía, porque no había otra persona, o sea, no estaba esa posibilidad. Entonces veíamos que sí, la posibilidad estaba, tenía otras características, pero estaba. Bueno, esto se pudo entender en su momento que tenía que ver con su historia personal, ¿no? Que había tenido una relación en realidad de apego, donde la única idea de poder hacer y concretar cosas era solo y con otro, con otra persona. Pensemos que desde que nacemos nosotros, en realidad, venimos en una relación, digamos, nacemos de un otro, no hay una relación intensa y simbiótica necesariamente en un principio, ¿no? Cuando se corta el cordón umbilical, el cordón, ahí recién empezamos a despegar, entre comillas, pero digo, ahí empezamos como a tener como cierto grado mínimo de independencia porque seguimos dependiendo de un otro. Entonces digo, a lo largo de la vida se van dando distintos procesos donde vamos experimentando relaciones de afecto y muchas veces después, bueno, esto de tener que tomar distancia, pero cuando a veces durante los años estas relaciones se forjan de manera tan intensa y más quizás,
Por ahí podemos tomar como ejemplo los casos por ahí donde hay mucha sobreprotección, por ahí con los hijos. Obviamente el desprendimiento cuesta más, porque se siente como una pérdida mucho mayor de lo que debiera ser. Y en esto creo que también incide, como siempre digo, obviamente, más allá de la historia personal de cada uno, lo social y lo cultural también, ¿no? Porque por ahí a mí, hace muchísimos años, cuando viajé por primera vez afuera, yo recuerdo que me llamaba la atención la cantidad de chicos muy jóvenes, era muy común, lo sigue siendo, supongo, no reparé en eso, pero por ejemplo, que terminaran el secundario y por ahí chicos de Europa, de ciertos países, los papás, en vez de regalarle, no sé, un autito o un regalo, juntaban plata y les daban, ellos hacían como un viaje sabático, se tomaban por ahí 6 meses o un año viajando, para ellos era muy económico, Latinoamérica, y viajaban, ¿no? Esto lo percibí cuando viajé a México por primera vez. Y me llamaba la atención la cantidad de chicos jóvenes que había, ¿no? Y que puede parecer, hoy en día quizás es más común, pero igual creo que tiene que ver con una cuestión cultural, ¿no? Esto de el desapego, el poder, digamos, tomarlo como un proceso natural, porque ni los hijos son propiedad. Digo, fíjense que todo el tiempo estamos diciendo mi casa, mi auto, todo, ¿no? Como si todo fuera, y en realidad la única pertenencia que tenemos, si vamos al punto, y lo único quienes podemos decidir y tener hasta cierto control, ni siquiera absoluto porque no podemos de todo, es sobre nosotros mismos, ¿no? No podemos decidir absolutamente, es decir, hay quienes tienen hijos que crecen y por ahí pueden elegir una pareja que no es del agrado de uno, pero bueno, digo, a ver, la pareja es del otro, digo, ahí es donde cuesta a veces hacer como este desprendimiento, porque muchas veces también los hijos ocupan lugares. Ustedes habrán escuchado nombrar, que igual esto no tiene que ver con una relación, digo, esto es algo que sea en un proceso natural, ¿no? No las relaciones digamos, de codependencia, no estoy diciendo que es así, pero que sean esperables, pero sí por ahí cuando se le llama el síndrome de nido vacío, ¿no? Que a cierta edad los hijos empiezan a irse y demás, que esto sí es un proceso natural y que cuesta y duele, porque también es como un proceso de duelo, ¿no? Ese hijo cambia de posición, es más independiente, se va, no cambia el afecto, pero sí el modo de relacionarse. Entonces, digo, hay cuestiones que están dentro de lo normal y lo esperable y otras que no. Hay gente que el estar solo, como dije antes, lo sufre, lo padece y pierde de vista que en realidad puede hacer cosas para estar bien, que en realidad esa es la idea, ¿no? En primer lugar, estar bien con uno, como dije antes. Esto me recuerda a la fábula que hablé alguna vez cuando tocamos el tema, que era la fábula de la felicidad. Que se acuerdan que, digamos, siempre estaba como la idea parecida o la fantasía que le iban a encontrar afuera, ¿no? En otra cosa. En esto de decir mi casa, mi auto, mi. Y la realidad es que no. A ver, es una ficción. Puede contentarnos ciertas cosas, pero en realidad no van a determinar la felicidad. Y que aparte, este es el punto, ¿no? La soledad la podemos disfrutar siempre y cuando hagamos una investigación, podríamos llamar, o una introspección personal, porque es individual y es personal. Esto no hay que perderlo de vista. A mí me pueden decir, haz tal cosa que te va a hacer bien y te va a gustar. Bueno, está bueno escuchar sugerencias. Ahora, la realidad es que eso es un camino personal. Esto es lo mismo que yo ahora les diga a ustedes, a ver, como un ejercicio lúdico, que cada uno de acá la semana que viene haga algo, una actividad, no importa cuál, que empiece a investigar a ver qué podría ser de distinto o algo novedoso que considere. Podría ser cualquier cosa, desde buscar una lectura, mirar una película, algo que por ahí no se le hubiese ocurrido, empezar a investigar qué le puede gustar. Yo les puedo asegurar que muchísima gente no sabe las grandes capacidades que tienen para conseguir cosas, las grandes capacidades que tienen para poder ser felices, porque en realidad, a ver, el estar solos, como dije antes, no implica que uno esté mal. Uno puede tener una vida muy rica, como también puede tenerla estando con alguien.
pero digo, no es una condición sine qua non que para tener una vida rica tenga que uno estar rodeada de objetos, valores, cosas y de personas, o que sea una condición sine qua non sí o sí estar en pareja, porque de hecho, bueno, por mi trabajo tengo la experiencia, ¿no? Hay mucha gente que está en pareja y que no es feliz, lamentablemente, y que por ahí perpetúa esa relación por no enfrentarse a la soledad. Y en muchos de los casos el discurso se repite de manera continua y es por los hijos, por la familia, cuando yo siempre digo, pero a ver, la familia va a seguir estando, porque lo que cambia es la forma, pero la familia sigue estando. Es decir, el papá, la mamá, los hijos van a seguir siendo familia siempre, solo no van a vivir juntos, y en todo caso, si esa decisión fue tomada de manera, digamos, acorde, porque no eran felices, seguramente esos hijos van a ser felices también. Porque los hijos no son felices cuando, por temor a enfrentar la soledad muchas veces, los padres deciden continuar. Y digo esto porque a veces no se dan cuenta. A veces aparecen como excusa los hijos, ¿no? O aparecen como excusas el tema económico, aunque uno no lo crea, esto yo lo he escuchado varias veces, de manera explícita, ¿no? Y en situaciones donde realmente no hay dificultades económicas. Y así las hubiese, ¿no? Estamos hablando de el estar bien. Entonces, veamos que la soledad es como una moneda con dos caras. Dejemos de focalizar la soledad y asociarlo, como suele suceder con la tristeza, con el agobio. Obviamente hay momentos de la vida donde indefectiblemente nos enfrentamos a esto. Como dije antes, pueden ser situaciones de duelos, de pérdidas, en situaciones dolorosas, traumáticas. Cada uno lo vive de una manera distinta, pero sí coincidentemente en ese periodo de duelo quizás particularmente coinciden los sentimientos, ¿no? Ahora, fuera de esto, va a haber momentos de soledad también, porque, repito, es parte de la vida, pero también la soledad, digamos, focalicemos en este aspecto positivo, que tiene que ver con el crecimiento y con dejar de poner afuera cosas que en realidad las podemos conseguir nosotros, ¿no? Porque solo de nosotros depende estar bien, estar mejor, poder mejorar, saber qué nos gusta. Lo que me puede gustar a mí es ser feliz a mí, no es a otro. Esto sería como que yo diga, esto que decía de una actividad lúdica. Bueno, a ver, para la semana que viene, a ver quién se juega a hacer algo distinto a lo que hubiese imaginado, o se le ocurre a ver qué tipo de música, no sé, no importa, como una meta, ¿no? Y yo le diga, bueno, tienen que hacer tal cosa y mirar por qué les va a gustar, ¿no? Porque por ahí no es eso, no va por ese lado. Eso es lo que a mí me puede parecer interesante. Por ahí lo bueno sería que cada uno, si lo tomamos como un ejercicio lúdico, experimente, cada uno investigue a ver qué puede ser que le podría llegar a gustar. Es personal. Y a veces, esto de tener en cuenta, ¿no? Que cuando uno dice estoy sola, bueno, no estoy tan sola, en realidad estoy conmigo, aunque suene burdo. A ver, uno puede hacer millones de cosas y disfrutarlas, y de eso se trata. Entonces digo, focalicemos y pongamos la energía en la cara de la moneda, que tiene que ver con la parte positiva de la soledad. Y quienes perciben que tienen dificultades, porque por ahí establecen o suelen establecer relaciones que tienen que ver con el apego, sea en las relaciones de pareja, sea en las relaciones de amistad. Bueno, trabajar en eso, ¿no? Y quizás a veces, como dije antes, no es suficiente con que uno se pregunte. Muchas veces, bueno, uno tiene que recurrir, porque son cuestiones, como dije antes, así como de un ejemplo que parecía banal, que era el del cine o el del tomar un café solo, digamos, a veces hay otras cosas que son mucho más profundas, que obstaculizan que uno pueda disfrutar y sentirse bien. Y me parece que de eso se trata, ¿no? Como en el caso de mi paciente, que por ahí ella amaba viajar y pensaba que era algo que ya había renunciado, ¿no? Y en realidad no. A veces hay formas distintas de hacer ciertas cosas que nos gustan por distintas circunstancias que no dependen de nosotros, pero eso no implica que tengamos que claudicar, ¿no? Porque son cosas personales que nos gustan.
en realidad uno podría pensar, y voy a decir esto que suena como, a ver, que la soledad es estable, o sea, uno está con uno siempre. Lo que puede ser intermitente es la compañía. Y esto lo digo aún estando en pareja y bien, ¿eh? Quiero decir que acá el tema es con uno, después lo otro puede ir y venir, habrá momentos que uno está en pareja, por eso lo que también es importante en las relaciones de pareja, esto de que cada uno tenga su espacio, ¿no? Porque se escucha con frecuencia también que le escapan también a esto las parejas. Muchas veces hay parejas que establecen relaciones que se fagocitan y que pierden amistades en el camino, pierden espacios de encuentros con otras personas y no está bueno. Entonces, ni en lo individual, ni tampoco me parece que es piola en la pareja esto ni de estar siempre solos ni de estar siempre acompañados. Es bueno poder, digamos, como que la cosa fluya, ¿no? Y enfrentarse, quien reconozca que tiene miedo terrible y pánico a la soledad, enfrentarse, porque es la única manera de poder resolver los conflictos, si uno los enfrenta. Porque si yo lo que hago es no enfrentar lo que para mí termina siendo un síntoma, porque se repite en mi vida y es obstáculo para avanzar, lo único que voy a hacer y tener garantizado es la repetición. Esto, en lo que hablaba en relación por ahí una pareja tóxica, ¿no? Una relación, como alguna vez hemos hablado, de codependencia. Lo único que se garantiza, si eso no se resuelve, es que se repita, que mis otras elecciones sean iguales, ¿no? Esto uno lo ve con frecuencia, y lo ven hombres y lo ven mujeres, obviamente. No es cuestión de género, no pasa por ahí. Pasa por la modalidad, ¿no? Cómo cuesta enfrentarse a estar con uno mismo, que resulta muy loco, ¿no? Es con quien más uno debería querer estar. De hecho, sí o sí estamos con nosotros, entonces, ¿qué mejor que llevarnos bien? Bueno, ¡ay, cómo me pasé del tiempo! Y eso que me faltan cosas. Bueno, vamos a interactuar ahora, así después puedo hacer un cierre, aunque sea breve. Terrible, terrible. Me fui, no presté atención al reloj. Así que bueno, voy a leer los comentarios, así podemos interactuar. A ver, vamos acá. Bien. A ver, voy leyendo. Me gusta porque han hablado un montón. Me encantó. Bien. Sí, acá me dicen terrible transitar la pérdida de un ser querido. Claro que sí. Eso es, bueno, lo más doloroso. Hay quien dice, puede ser una decisión la de no pagar un precio muy alto por estar acompañados. Exactamente. Sí, porque realmente esto tiene que ver con lo que decíamos antes. A veces uno puede estar acompañado y sentirse solo. Y puede estar solo y estar bien. Y no sentirse solo. Acá dicen, también hay personas que no pueden estar solas a cualquier precio. Exacto. Bueno, eso tiene que ver con las relaciones de apego o de codependencia que hablábamos antes. O tóxicas, como le querramos llamar. Mucha gente está acompañada y sin embargo se sienten muy solos, ¿sí? Bueno, acá dice, a ver, comparto, nacimos solos y morimos solos. A lo largo de la vida tenemos compañías que van cambiando. Exactamente, exactamente. Hay gente que se acostumbra a la soledad y no acepta nada en su mundo. Bueno, eso, claro, bueno, los extremos nunca están buenos. Por eso digo, no es que esto es una bandera de hay que estar solo y veamos la cara de la soledad y a disfrutarla y fuera con la compañía. No. Siempre el equilibrio está bueno, es bueno estar solo y bien, pero digo que para poder elegir las personas, hasta las amistades a veces con las que estamos, tenemos que estar bien. Porque si somos tan vulnerables, si no nos cuidamos, si no nos queremos, si no alimentamos la autoestima, si no tratamos de superar nuestros obstáculos o síntomas que podamos tener o superar cosas de nuestra historia, es muy difícil que podamos elegir bien la gente que esté al lado nuestro. Entonces, en ese punto, a ver, dice, que los otros no sean nuestras muletas, exactamente, o nuestros escudos, muy bien. Cuando vos no tenés historia con la soledad, pero la gente no te integra y te jode porque te sentís fuera, situación que se repite en varios grupos. Bueno, cuando hay algo que se repite, siempre digo, uno tiene que estar atento a qué pasa, ¿no? Esto es como, a ver, voy a un ejemplo gráfico, que quizás alguna vez lo di en otro tema, pero parece que es muy simbólico. Si yo tengo dificultades porque voy a buscar un trabajo y duro 2 meses, y voy a otro y duro 3, y en el lapso de
un año, he pasado por 20 trabajos, yo ahí me tengo que detener a pensar, a ver, ¿cuál el problema está afuera? O quizás hay algo que yo hago y no me doy cuenta, que por ahí hace que no dure ningún trabajo, ¿no? Digo, ahí tenemos que hacer una introspección, me parece, cuando algo se repite. Esto tiene que ver con lo que hablaba antes de lo sintomático, ¿no? Cuando algo es sintomático, cuando algo se repite y es algo del orden del desagrado y es algo que yo no quiero que me pase, pero no lo puedo poner afuera, porque si yo lo pongo siempre afuera no me estoy haciendo cargo y algo debo tener que ver, por inconscientemente, no a propósito, obvio. Por eso digo que es sintomático, ¿no? Es algo por ahí a trabajar en una terapia, una terapia psicoanalítica, uno puede llegar a entender el porqué de muchas cosas que a simple vista uno no comprende. Estar solo es muy disfrutable, también si uno sabe llevarse bien consigo mismo, hay tanto que invertir en el valioso tiempo. Exacto, por supuesto, y si no invertimos en nosotros, ¿en quién más? Hay parejas que tuvieron que enfrentar lo que les sucede en la cual. Exacto, ahí por eso es la situación que ha sido como muy manifiesta en muchas parejas de rupturas o de quiebres. Están quienes se han fortalecido y están quienes han tenido una fractura, pero en realidad podemos pensar que fue el detonante la cuarentena, no es que la responsable es la cuarentena, ya es porque si no esto suena como cuando alguna vez uno sugiere por ahí a alguien porque uno hace un par de entrevistas con un terapeuta de pareja que es muy piola, una experiencia muy buena, muy enriquecedora, y muchas veces la respuesta es la misma, pero ¿para qué? Si todos los que van se separan. No, error. No todos los que van a hacer terapia de pareja o toman un par de sesiones se separan por la terapia. En realidad es porque seguramente en esa terapia terminaron de determinar y de intentar reconstruir o ver qué pasaba y no lo pudieron hacer. Pero ahí el punto no es el causar la terapia. En todo caso, lo que va a permitir la terapia es que sea una separación, en mejores términos podemos pensarlo, y pudiendo comprender cada uno qué trabajar, porque hayan tenido responsabilidad ambas partes. Siempre en una pareja son responsables ambas partes. Entonces, no es el responsable, en este caso, el terapeuta. Entonces, en este caso no es el responsable de la cuarentena, pero sí es quien colabora y aporta mayor claridad a esto de lo que venía sucediendo. Es como el detonante, digamos, ¿no? Obliga a que resuelvan. Aquí dicen, está bueno disfrutar de la soledad. Sí, yo en el consultorio me doy cuenta que mucha gente descubre como sorpresivamente, ¿no? Esto, porque hay como ya un prejuicio social, que es lo que yo decía antes. Crecemos como con un prejuicio social, que la soledad es mala. Entonces, bueno, hay que escapar, pero ni siquiera por ahí nos dimos tiempo a detenernos a ver realmente. ¿Esta es mala? Por eso digo que es bueno que todas estas creencias que hay sociales, culturales, que se presenten desde un lugar no de certeza para nosotros, nada de lo que venga de afuera. Ni siquiera cuando yo planteo un tema por ahí para tratar, que sea tomado como algo, el título, algo del orden de la certeza, ¿no? Que puedan tener también sugerencias, ideas propias en relación y cuestionamientos a lo que se plantea, y desde lo social también. ¿Será tan así? ¿Por qué pensar que? Porque yo creo que muchas veces, en muchos casos, no se han podido dar lugar a preguntar si realmente es así. Es como que soledad, tristeza, punto, no hay. Y no. Y se están perdiendo de cosas que posiblemente colaboren a un mejor desarrollo, ¿no? De todo lo que uno quiere llegar. Hay quien dice acá, yo estoy averiguando qué música me gusta. Bueno, eso está bárbaro. ¿Por qué deberías ya saberlo? Mirá qué bueno, descubriste algo muy interesante, porque es verdad, y en el ámbito de la música hay muchas cosas también nuevas por descubrir. Así que bien ahí. Es necesario y saludable, aunque estés en pareja, tener momentos y espacios de soledad. Eso absolutamente, eso es súper, eso sí es necesario, ya que hablamos de necesidad y deseo. A ver, creo que uno debe saber ser feliz solo para después estar con una persona sabiendo conciencia de su propio valor y sabiendo que si le toca estar sola no siente esa soledad, sino, como dices, disfrutar. Exactamente, disfrutar claro que sí. Porque si no pareciera que hay que esperar a que haya un otro para poder hacer disfrutar y la vida va pasando, es hoy. ¿Sentirse mal en soledad está relacionado a la autoestima? Bueno, a ver. Yo siempre cuando hablo trato de ser muy cuidadosa porque no me gustan a veces puede haber generalidades, pero en ciertas cuestiones no, porque somos seres individuales. Habrá que ver
a veces uno se puede sentir mal en soledad por distintas situaciones. Hay que ver el contexto de esa persona, el momento, la situación. A veces puede tener que ver con una pérdida de un ser querido y no tiene que ver con la autoestima. No siempre es unidireccional, no siempre está relacionado con eso, no, porque, a ver, por ejemplo, hay personas que han tenido la pérdida de un ser querido y bueno, y por ahí tiene buena autoestima, pero lo que está, digamos, doliendo es esa pérdida, es un proceso natural, indefectiblemente de uno, es lógico. Sería, digamos, no bueno que no lo transitaran, ¿no? Los duelos hay que transitarlos, todas las etapas, para poder salir endebles, porque si no, se tornan patológicos y traen consecuencias. También sentirnos capaces de querer a los demás sin esperar que resuelvan nuestros conflictos, totalmente. Ahí está, porque ese es el tema, cuando ahí es donde aparecen las relaciones y no de codependencia, suponiendo que otro me va a resolver, que otro me va a facilitar, que otro me va a asegurar, ¿no? Y en realidad no. Hay quien puede acompañar, pero es personal el proceso y el tránsito. A ver, viajar sola es maravilloso, ya en el aeropuerto te das cuenta la cantidad de hombres y mujeres que lo hacen, se arman grupos ocasionales para determinadas salidas y actividades, decidir qué consumir. Exactamente. En horario, sí, claro que sí. Desde mi punto de vista, es una experiencia muy enriquecedora. Pero también es respetable, hay gente que no le gusta y también es respetable, y eso no quiere decir que esté mal, ¿no? Hay gustos para todo, así como hay gente que le gusta viajar, hay gente que no, hay gente que le gusta viajar solo y le gusta viajar acompañado, y hay gente que le gusta viajar solo acompañado. Digo, todas las posiciones son respetables siempre y cuando nos sentamos bien. El tema acá es cuando no hacemos cosas por miedo a enfrentar la soledad. Es otro tema distinto. A ver. La soledad está buena para hacer escuchar tu música y dedicarte un momento de soledad. Sí, claro, disfrutar, sí. Supongo que el miedo es enemigo de la soledad. Y lo que pasa que, a ver, el riesgo es que el miedo a la soledad haga que digamos, que termine controlando la vida, ¿no? Que digo, cuando hay gente que por tanta angustia y temor, que no está bien consigo mismo, termina recayendo en elecciones que son nocivas, ¿no? Que no son buenas. Tener nuestro momento de soledad sin culpa, exactamente, por supuesto. Esta es una de las cosas importantes. Bueno, ahora ya he leído todos los comentarios, por lo menos que tengo a la vista. Me parece importante marcar varias cuestiones que tienen que ver con el cierre. Una, con esto que decían ahí, ¿no? Tener nuestro momento de soledad sin culpa. En primer lugar, priorizarse. Hay que aprender a priorizarse. Algo que yo veo es que la gente siente mucha culpa a veces de priorizarse. Priorizarse tiene que ver con cuidarse, con pensar en uno. Digo, se interpreta como que es un acto de egoísmo. Y en realidad tiene que ver con un acto de cuidado, ¿no? Que tiene que ver con lo que hablamos antes, con la introspección, con cuidarse, con ver lo que me gusta. En la medida que estoy bien, voy a poder estar bien con los otros. Si yo todo el tiempo estoy haciendo para los demás y me dejo para lo último, la verdad que no es muy bueno ni para mí ni tampoco para los otros. Así estemos hablando de hijos, ¿no? Los hijos tienen que saber que también uno tiene y necesita tiempo para uno y que ellos tienen que, digamos, bueno, también poder resolver cosas solos, ¿no? Me parece que lo importante es empezar a pensar cuáles son los miedos de cada uno, ¿no? Si los tienen, y empezar a ver cuáles son los recursos para poder enfrentarlo. Primero tenemos que identificar cuál es y después ver qué herramientas tengo. En caso que no tengo herramientas o en caso que siento que giro siempre en el mismo lugar, ahí entonces tendré que buscar ayuda para ver esto con qué tiene que ver. Muchas veces todo lo sintomático no es algo que le encontremos una explicación, una solución a simple vista, es mucho más profundo y tiene que ver con la historia de cada uno. Entonces, esto es importante, tenerlo en cuenta, ¿no? Y también, digamos, hacer cosas para poder gratificarnos y tener en cuenta que en la medida que estemos bien, vamos a poder estar bien con el resto y vamos a poder tomar mejores decisiones. Si no estamos bien, si no nos cuidamos, seguramente estemos como endebles. Y eso no es buena garantía de que podamos hacer buenas elecciones, sean en amistad o no. Me parece que siempre también es bueno afrontar todo y de manera, como digo, progresiva. Pongámonos metas cortas. Y por qué no pensar para la semana que viene, quizás
que cada uno busque de hacer algo o de descubrir algo o de experimentar algo y tomarse el tiempo para hacer algo distinto a lo que ha hecho hasta ahora y que le guste o que por lo menos descubre a ver si es lo que le gusta. Bueno, quizás está bueno como para hacerlo como un modo como una actividad lúdica, pensémoslo así, ¿no? Estaría bueno. Yo en lo personal me comprometo a hacerlo, así que bueno, espero que quien quiera se enganche. Bueno, les mando un beso gigante, que tengan una hermosa semana. He hablado mucho por lo pronto, pero por suerte he podido interactuar, que es lo que más me parece enriquecedor. Les mando un beso grande, que tengan linda semana. Vamos adelante a procesar todo esto que hemos visto y les mando un fuerte abrazo virtual y nos estamos viendo el sábado próximo. Linda tarde.